Años atrás, su economía era muy próspera. Pero hoy, atraviesa una crisis económica sin precedentes. Es tan fuerte, que ha causado una escasez de dólares. En este video, te mostraremos por qué se desaparecieron los dólares en Bolivia, y cómo hacen los bolivianos para conseguirlos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones, para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones del mundo político y financiero. Sin más preámbulos, comencemos. Desde principios de 2023, la economía boliviana ha entrado en una espiral descendente, que pocos hubieran imaginado. Un país que una vez se enorgullecía de sus sólidas reservas internacionales, ahora enfrenta una crisis marcada por el caos, la desesperación, y la amenaza de un colapso inminente. En las principales ciudades, como La Paz y El Alto, la situación ha alcanzado niveles críticos, con largas filas de vehículos, de conductores agotados, que esperan durante horas, e incluso días, a lo largo de kilómetros, para obtener una mínima cantidad de combustible. ¿Cómo llegó Bolivia a este punto tan crítico? Siéntate bien, que te contaré cómo pasó. Bolivia ha llegado a este crítico punto, debido a una serie de factores interrelacionados, entre los cuales destacan la disminución en la producción de gas, la escasez de dólares, y la caída en las exportaciones. Esta crisis se ha visto exacerbada por la negativa del gobierno a reconocer la gravedad de la situación, manteniendo un gasto público elevado, en lugar de implementar medidas de ajuste necesarias. La raíz del problema radica en la severa escasez de dólares, que ha devastado la economía del país. En 2014, Bolivia se enorgullecía de contar con reservas internacionales que ascendían a 15.000 millones de dólares. Sin embargo, hoy esas reservas se han desplomado a menos de 1.700 millones. Una caída vertiginosa e inesperada, que ha dejado al país en una situación económica excesivamente frágil. Lo más alarmante es que de esos 1.700 millones, apenas 200 millones están disponibles en efectivo. El resto, lamentablemente, está en forma de oro, lo cual dificulta la situación económica, ya que no es dinero líquido que permita su uso inmediato. Es importante señalar que un factor del problema radica en el persistente déficit fiscal. Durante los últimos 11 años, Bolivia ha operado con un déficit fiscal promedio del 8% anual. En términos sencillos, el gobierno ha estado gastando significativamente más de lo que ingresa. Esta situación ha llevado al país a consumir año tras año sus propias reservas, dejando a la economía al borde de la quiebra. La severa escasez de dólares ha dado lugar a un mercado paralelo que se está transformando en un monstruo incontrolable. Esta disparidad no solo amenaza con desatar un caos económico sin precedentes, sino que representa tan solo el inicio de un problema aún mayor. Las proyecciones sugieren que en pocos meses podríamos ver el dólar alcanzar los 10 bolivianos o más, lo que encarecería aún más las importaciones y generaría una profunda incertidumbre económica que afectaría tanto a grandes empresas como a pequeños comerciantes. Pero aclárame algo. ¿Qué relación hay con la falta de dólar y la falta de combustible? Muy buena pregunta. La crisis de divisas está estrechamente vinculada con la escasez de combustible, dado que la falta de dólares ha limitado la capacidad del gobierno para pagar a los proveedores internacionales de gasolina y de diésel, lo que ha resultado en una paralización parcial del país. Las largas filas en las estaciones de servicio son solo una manifestación visible de un problema mucho más complejo, que sigue erosionando la estabilidad económica y social de Bolivia. Por otro lado, en un intento desesperado por controlar la situación, el gobierno de Luis Arce ha desplegado militares en las estaciones de servicio para supervisar la distribución de combustible. Sin embargo, este despliegue se asemeja más a un control militar que a una supervisión convencional. El objetivo principal es prevenir el contrabando de combustible hacia países vecinos como Perú y Argentina. Como podrás ver, este fenómeno tomó impulso en el momento en que el valor oficial del dólar estadounidense, en Bolivia, se empezó a cotizar aproximadamente a 6,96 bolivianos. Sin embargo, en el mercado paralelo, el dólar se puede llegar a cotizar a unos 8,40 bolivianos, a 10 bolivianos, o incluso más, reflejando una significativa devaluación del boliviano. Debido a la escasez de esta divisa, gran parte de la población tuvo que buscar divisas en el mercado paralelo en la frontera con Perú. Como resultado, los comerciantes peruanos se beneficiaban, comprando productos a precios bajos en Bolivia, y luego,
vendiéndolos en Perú a un precio mayor. Además, debido a la crisis en Bolivia, los comerciantes peruanos comenzaron a preferir el sol peruano en lugar del boliviano, apreciando el sol frente a la moneda boliviana. Recientemente, el gobierno ha anunciado un acuerdo con los empresarios exportadores que los obliga a repatriar el 100% de sus divisas, con la esperanza de cubrir la demanda interna de dólares. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿será esto suficiente? Muchos expertos advierten que esta medida es, en el mejor de los casos, un simple paliativo para una crisis que requiere una intervención mucho más profunda. Y si esta estrategia no logra los resultados esperados, sería el fin de la economía de Bolivia. Otra acción que podría implementar el Estado boliviano, aunque sea una de las decisiones más difíciles que el gobierno podría enfrentar, sería la eliminación de los subsidios al combustible, los cuales, actualmente, representan un costo anual de aproximadamente $2.000 millones para el Estado. Unos 2.000 millones, que simplemente no existen en las arcas públicas. Aunque Bolivia es uno de los países con la gasolina más barata del mundo, este bajo precio es en realidad una ilusión sostenida por un gasto público insostenible. Entonces, si el gobierno corrige esto, ¿ya se mejora la economía de Bolivia? Desgraciadamente, no. Porque aún hay algo que no has visto. Existen críticas que apuntan a una profunda burocracia estatal como una de las causas fundamentales de la crisis. Y es que el Estado cuenta con más de 600.000 empleados en un país de apenas 11 millones de habitantes y 70 empresas públicas, muchas de las cuales operan con déficit. El gobierno se enfrenta a una sobrecarga administrativa considerable. Esta situación es reflejada en el presupuesto general de Bolivia para 2024. Que asciende, aproximadamente, a unos $48.866.799.240. Aunque el número de empleados públicos en Bolivia puede no parecer excesivo, al menos en comparación con otros países, la eficiencia y efectividad del empleo público son factores críticos que no deben pasarse por alto. La gran pregunta es si las medidas adoptadas están realmente resolviendo la crisis. A pesar de los esfuerzos, la percepción de escasez sigue creciendo y generando una avalancha de rumores en redes sociales que intensifican el pánico general. En resumen, Bolivia enfrenta una crisis económica severa, marcada por una drástica disminución en sus reservas de dólares, una inflación galopante y una escasez generalizada de bienes esenciales. Las fallas en la gestión fiscal y la ineficiencia en la administración pública han exacerbado la situación, creando un entorno de incertidumbre para ciudadanos y empresas por igual. La búsqueda desesperada de dólares y las soluciones improvisadas revelan la profundidad del problema, subrayando la necesidad urgente de reformas estructurales para estabilizar la economía y restaurar la confianza en el futuro del país. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones. ¿Consideras que el gobierno de Bolivia debe bajar considerablemente la planilla estatal? ¿Crees que hay una mala gestión por parte del gobierno de Bolivia que no ataca la crisis económica? Te espero en el próximo video. Hasta luego.